El día de hoy tengo la fortuna y el gusto de presentar a la doctora Lorena Oropesa. Estamos súper contentos de darles esta segunda parte sobre nutrición y suplementación infantil desde lactantes hasta la adolescencia. El lunes pasado vimos desde el embarazo e incluso antes del embarazo hasta la lactancia. Y hoy vamos a ver, pues bueno, la doctora nos va a hacer favor de dar esta segunda parte. Para quienes no conozcan a la doctora Lorena Oropesa, les voy a leer sus credenciales. Ella tiene una ingeniería bioquímica en alimentos, una maestría en nutrición humana. ¿No escuchas, Adita? ¿Tú me escuchas bien, Lore? Sí, te escucho perfecto. Sí, los que no escuchan, porfa, revisen su computadora y los ajustes de sus bocinas. Bueno, como les decía, tiene una maestría en nutrición humana y un doctorado en ciencias biológicas con énfasis en nutrición humana. Es miembro del equipo multidisciplinario en CRIE, Centro de Rehabilitación Integral y Especializada, y tiene experiencia clínica en tratamiento y prevención de la obesidad, embarazo y lactancia, además de que es miembro o fue, bueno, ya no sé si es o fue miembro del CONACYT, en donde aparte publicó artículos científicos junto con su equipo en revistas científicas como la revista Nutrients, que es una de las más importantes en el ramo científico. Entonces, la verdad, para hacerles un resumen, tenemos el día de hoy a una eminencia, a una persona experta en nutrición. La verdad es un gusto y un honor tenerla como parte del equipo, tenerla aquí en un lunes de salud. Así que les sugiero que pongan muchísima atención. Si quieren las preguntas, las dejamos al final para no estar distrayendo y tampoco es necesario que tengan sus videos ni sus micrófonos prendidos. Entonces, adelante, doctora. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Clau, por la presentación. Y bueno, sin más preámbulo, al ratito les voy a platicar un poquito de mí y acerca de esta red a la cual se refería Clau de CONACYT. Pero bueno, vamos a empezar y quiero empezar recordando, porque seguramente hay personas que no estuvieron en la primera parte y vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte hace 8 días. Para recordar, es necesario, la primera idea que vimos es necesario preparar al cuerpo para un embarazo. Si una persona está ya planeando un embarazo, recuerden que la mujer es la casita del nuevo bebé. Entonces, es necesario que esta mujer se prepare de manera nutricional y de manera mental para que venga una nueva vida a su cuerpo, ¿sí? Para eso hay alternativas, hay que estar al pendiente de todas las alternativas que tenemos en las manos. Muy seguramente la persona que te invitó te puede platicar acerca de esto. ¿Para qué? Para que tú tengas un embarazo pues saludable y muy exitoso, ¿sale? Los potenciales beneficios de tener un buen estado nutricio los vas a lograr con una buena suplementación. Por eso los programas de salud ya incluyen programas de suplementación para que la mujer esté y goce de un estado nutricio fenomenal para poder embarazarse y sostener la lactancia materna. ¿Sale? Bien, recordemos también que dijimos que al nacer el bebé, si nace un bebé, pues bueno, los primeros 6 meses de vida tiene que ser de manera exclusiva o lactancia materna o fórmula infantil. En muchos de los casos de las mujeres que no pueden lactar, pues se recurre a una fórmula infantil y tiene que estar sumamente vigilada y cuantificada para que el bebé no gane peso a lo loco, ¿no? Sino de manera, pues, ordenada, de acuerdo a las tablas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, que ahorita se las voy a mostrar y les voy a enseñar cómo usarlas. Después de los 6 meses veíamos que ya dejaba de ser la leche exclusiva, ¿sí? Sino que había que complementar
con alimento, a lo que llamamos alimentación complementaria, donde hay un programa en esos próximos 6 meses para ir incluyendo alimentos y disminuir la morbilidad del bebé. Hablábamos de este término y a mí me encantaría que se les quedara un poco grabado este término, porque la morbilidad significa la señal de la cantidad de personas y de enfermos que ocurren en un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, la cantidad de veces que tú te enfermes, a eso se refiere la morbilidad, ¿sale? Entonces, lo que se busca en un bebé es que la morbilidad baje y también en la mamá. No queremos mamás, pues, fregadas por un embarazo que le consumió muchos nutrientes y que no se suplementó y que ocurrieron muchas locuras y ya después se les cae el pelo, los dientes, la piel está seca, pues no queremos eso, ¿no? Eso también es un reflejo de una morbilidad, que no aparezca esa morbilidad, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar donde nos quedamos. Les quiero dar la clasificación de infantes, ¿sale? Para tener claro a qué edades o a qué etapas son las que se clasifican por edades, ¿no? Entonces, lactante, todo lactante es aquel que tiene de 0 a 24 meses de edad, ¿sí? Y entre los lactantes hay una subclasificación, que es el recién nacido, de los 0 a los 29 días, el lactante menor, que es del mes a los 12 meses, y el lactante mayor, que es entre el año y los 2 años, ¿sí? Así va la clasificación de la OMS. Y las etapas posteriores son las siguientes. Etapa preescolar, porque tú lo llevas al kinder, ¿no? Y es una etapa que es antes de llevarlo a la escuela primaria, entonces de 2 a 5 años, ¿sí? Mucha gente los lleva desde los 2 años y pues ya se considera una etapa preescolar, ¿no? La etapa escolar va de los 6 a los 11 años y la adolescencia de los 12 a los 19 años. Y bien, aquí señalo con 2 estrellitas 2 etapas importantes, ¿sí? Que es el lactante menor y la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto, Lore? En estos 2 periodos se va a dar un crecimiento exponencial muy rápido. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay mucha demanda de nutrientes. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento súper rápido en estas 2 etapas. Y eso quiere decir que esas 2 etapas tienen que estar súper bien vigiladas para que el bebé o el niño no se te descompense y no crezca con deficiencias o con excesos. Entonces, aquí están los picos más importantes de crecimiento, que son las 2 flechas. Y algo que tengo que hacer mucho hincapié en estas etapas son las horas del sueño. El sueño también es un factor importante para que tu bebé, tu niño, tu preescolar o escolar esté muy saludable, es vigilar las horas del sueño, además de la nutrición. ¿Por qué? Porque también con el sueño estás nutriendo a las células. En la noche se llevan a cabo muchos procesos reparadores a nivel celular. Entonces es necesario el sueño. Y fíjense cómo va de ciertas edades, obviamente cuando el bebé es chiquito, pues tiene que dormir mucho tiempo, va de 4 a 8 siestas y pues son largas, son siestas entre 6 y 8 horas. Entonces, un bebé pequeñito, pues obviamente duerme la mayor parte del tiempo. Conforme va creciendo, van a ir disminuyendo estas siestas y estas horas, de tal suerte que en el 4º y 6º mes ya el niño tiene que sostener periodos de sueño largos por la noche. Ya no se vale de que lo levanto a la madrugada a darle de comer y a medianoche y cada 3 horas, no. Ya el bebé tiene que sostener sueños por la noche, toda la noche, ¿sale? Y pues bueno, no se diga en el lactante mayor y en la etapa preescolar. Ahí recordemos que hay un buen pico de crecimiento, un pico importante, entonces hay que dejarlos dormir, ¿sí? Esta es una tabla como de referencia, le pueden sacar screenshot. Y bueno, si hay interrupciones en el sueño, en esas etapas moraditas, si hay una interrupción de sueño en la noche para darle de comer al niño, el riesgo de que el niño incremente más peso es mucho mayor, ¿sí?
Entonces, sea fórmula infantil, o sea lactancia materna, o sea alimento, hay un gran riesgo, ¿no? De incrementar el peso. Y ahorita estamos padeciendo en América Latina la obesidad infantil y pues hay que frenarlo desde ya, ¿no? Bien, ¿qué se busca en el niño? Se busca que el crecimiento sea saludable. ¿Qué te va a monitorear un pediatra o un nutriólogo o un profesional de la salud? El peso, la talla, el perímetro cefálico, el IMC para su edad o el Z-score, que son los parámetros que ahorita está utilizando la Organización Mundial de la Salud. Los percentiles ya quedaron un poco atrás. Sin embargo, se siguen utilizando, ¿sí? El estado nutricional óptimo tiene que ver con varios signos vitales del niño, que es el color, el pulso, cómo come, cómo se desempeña, cómo se mueve, la motricidad, todos esos parámetros los van a evaluar y vamos a ver si ese niño tiene esos signos de manera adecuada, ¿no? Y bueno, ahora sí, les voy a mostrar lo que es una tabla de crecimiento para ciertas medidas antropométricas que tienen que ver con la edad y con el género. El peso ideal para un niño es diferente de una niña, ¿sale? Entonces, fíjense, les presento la primera tabla. Como estas tablas hay muchas. Este es el peso para la edad. Oye, Lore, ¿y cómo sé que mi niña tiene el peso adecuado para su edad? Pues bueno, fácil. Ubicamos en la tabla de abajo, en la numeración de abajo, están los años, ¿sí? O los meses, por ejemplo, en este caso pues son meses, ¿no? Y entonces vas a ver el peso, ¿sí? Y entonces ubicas el peso y el tiempo que tiene de edad y tu peso ideal va a ir entre la línea naranjita, amarillosa, tanto arriba como hacia abajo. En ese espacio, en esa área, es donde tu niño está normal, ¿sale? Y miren, aquí les pongo un ejemplo, este es para los niños, ¿sí? Por ejemplo, un niño de 7 años con 3 meses, con un peso de 31 kilos y una talla de 1.20, pues bueno, está un poco alto para su edad. Y ahí está la estrellita, ¿sale? Bueno, esto no se lo tienen que aprender así, wow, esto lo tenemos que manejar nosotros, pero es bueno que lo sepan para saber qué es lo que tenemos que monitorear en sus niños, ¿sale? Y bien, también ya hay tablas preestablecidas donde ustedes o nosotros podemos consultar si el peso del niño o de nuestro niño es normal de acuerdo a su edad y a su género, ¿sale? Bien, ¿por qué es tan importante monitorear esos parámetros en los niños? Pues porque desde ahí vamos a detectar una mala nutrición, ya sea un exceso o una deficiencia. Si se fijan, los colorcitos amarillos y rojos están en los extremos, tanto muy abajo como muy arriba, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocasionar una mala nutrición desde pequeños? Pues nos va a afectar el sistema inmune y entonces tu morbilidad va a subir, o sea, la cantidad de veces que se enferme el niño va a ser mayor. Vas a aumentar la vulnerabilidad hacia las enfermedades, es decir, las enfermedades se van a aprovechar de ese estado que no es tan bueno, el exceso o la deficiencia, van a alterar el desarrollo físico y mental y van a reducir esa movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño muy obeso, pues sí, un niño con mucha grasa, va a tener problemas de movilidad. Y un niño con desnutrición va a tener problemas de movilidad también. ¿Por qué? Porque estamos en los extremos. Varios de los sistemas pueden verse afectados, tanto el cardiovascular como el linfático, como el respiratorio, el digestivo, etcétera. Y las enfermedades crónicas pueden aprovecharse desde ahí, ¿sí? Entonces no queremos eso, queremos niños sanos y vamos a atender a todas las recomendaciones que nos da pues el profesional o las normas oficiales. Recordemos que la alimentación complementaria es un punto donde hay que cuidar qué alimentos vamos a incluir, porque desde ahí se pueden desarrollar alergias y por eso recomendamos en la plática pasada que nos podemos apoyar de los probióticos, además del esquema de alimentación que ya se maneja. Después de los 12 meses de vida, ¿qué es lo que va a pasar? El niño ya puede comer de todo siempre y cuando tú como mamá no hayas detectado ninguna alergia, ¿sí? Oye, Lore, me han hecho miles de preguntas. Oye, Lore,
fíjate que ya tiene 13 meses y no le he dado mariscos. Bueno, pues poco a poco vamos a empezar a darle mariscos, ¿sí? No de un jalón ni tan condimentados, ni le vayas a poner el montón de sabores porque posiblemente pueda desarrollar una alergia, ¿no? Entonces, ahí se cala poco a poco. ¿Cuáles son los alimentos, a lo mejor con los que tenemos que tener un poco más de cuidado? Son los frutos secos, las semillas, los mariscos, el huevo, las bebidas azucaradas, los zumos, porque a veces no tenemos cuidado y nos los llevamos a fiestas y otros niñitos les pueden dar probaditas a nuestros niños y resulta que a veces pues son alérgicos a algún ingrediente, ¿no? Y no deberían de utilizar zumos. En realidad el niño no necesita jugos, ni tampoco necesita bebidas azucaradas porque también podemos aumentar el riesgo de las caries, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar entre el primero y el tercer año de vida? Pues bueno, si no se detectaron alergias, ya puede comer de todo el niño, ¿sale? ¿En cuántos tiempos de comida? En 4. Recordemos que el niño va a empezar a tener actividades o va a empezar a moverse de una manera increíble, de tal suerte que a veces un papá dice, ¿de dónde te sale tanta pila? Porque este niño es demasiado inquieto. Pues bueno, él va a tener la necesidad de moverse. Entonces, sus tiempos de comida tienen que ir entre 3 y 4, ¿sí? Yo recomiendo hasta 5 cuando un niño es demasiado hiperactivo o cuando, por ejemplo, ya desde pequeños los están induciendo o inscribiendo en un deporte, en una actividad, pues bueno, el niño va a requerir de un poco más de calorías, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de dar? Macronutrimentos, micronutrimentos, no dejar de lado los probióticos y el agua. Eso es algo que nos va a determinar el estado nutricio de los niños y no podemos estar ofreciendo refrescos ni alimentos altos en carbohidratos, ¿sí? Y bueno, cada niño va a tener su distribución, más o menos, de acuerdo a sus actividades. La norma oficial 043 nos dice que debemos de seguir el plato del bien comer, ¿sí? Que hay que ser prácticos, debemos de incluir todos los grupos de alimentos. Esta recomendación de las 5 frutas diferentes al día también aplica para este tipo de población, aunque sea en menos proporción. Hay que aprender a ver cuando nuestros hijos están satisfechos. A veces es muy difícil poner a dieta a los niños o hacerles un conteo calórico, porque una, no es práctico, y dos, pues la mamá se confunde. Híjole, es que esto es muy poquito, esto es mucho, o sea, hay que aprender a visualizar a los niños y a enseñarles en qué momento decir hasta aquí, ¿sí? No hay que servirles el plato y decirles te los tienes que acabar y si no, pues no te levantas de la mesa, eso no funciona, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una dieta para un niño de 2 años. Por ejemplo, puede ser en la mañana un desayuno con papilla de carne, leche o cereal y un poco de fruta. Muchas de las normas todavía siguen recomendando lácteos, ¿sí? Muchas mamás ya están en las ondas de no querer dar lácteos y pues bueno, esa ya es una decisión, ¿sale? En el almuerzo se da un 30% de la dieta total y poco a poco le vas a ir incluyendo la dieta tuya, ¿sí? Para que no estés guisando doble. Le puedes poner una cucharada de cereales, otra de carne, otra de leche, o sea, en porciones pequeñas para que tú vayas guiando a tu hijo cómo debe de comer, ¿sí? De hecho, ya hay unos platitos muy monos para los niños y ahí te puedes guiar con las cantidades. En la merienda generalmente se dan un poco de proteínas y carbohidratos provenientes de frutas, ¿sí? Y atendiendo otra vez a esta recomendación de las 5 frutas al día. Y bueno, jamás debes de dejar de ofrecer las verduras. Las verduras, acuérdate que a esta edad pueden ser un poco melindrosos y te pueden hacer como ciertos berrinches, pero tienes que ofrecérselas en muchas formas para que a los niños se les haga un poco más atractivo. Y ahorita vamos a ver ejemplos, ¿sale? Agua durante el día, el requerimiento hídrico de cada niño pues va a ser diferente y para eso ya hay tablas. Ajá, aquí está, más o menos. Una de las referencias, por ejemplo, en un niño de 4 a 6 años, pues
el requerimiento hídrico es de 1,800 litros, más o menos. En un niño de 1 a 3 años de 1,300 litros, y se lo vas a ir dosificando durante el día, ¿sí? Acuérdate que tú como papá tienes la responsabilidad de ofrecerlo. A mí cuando me dicen, doctora, es que no le gusta a los 2 años. Ah, caray, ¿por qué no le gusta? Pues es que no lo quiere. No es cierto, no se lo ofrecen, ¿sí? Hay veces que cuando tú ya ofreciste más de 15 o 20 veces y te lo rechaza, pues obviamente ahí ya decimos que no le gustó. Pero si solamente lo ofreces una vez o 2 veces y te lo rechaza, no es real que no le guste, ¿sale? Entonces, bueno, los problemas más comunes de la alimentación en esta etapa de vida, en la preescolar, estamos hablando de la preescolar ahorita, pues bueno, son, no quieren dejar la leche o no quieren dejar el bibi, es uno de los problemas. Entonces hay que retirar la mamila en cuanto antes. ¿Por qué? Porque a nivel bucal, el doctor Arturo Martínez nos lo puede explicar súper bien, no es muy favorable. Entonces tienes que dejar de lado la mamila lo antes posible y empezar a ofrecer en vasitos, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas. Y dos, la decisión de seguir lactando es una decisión de la mujer. Las normas dicen que hasta los 2 años, ¿sí? Otras literatura dice que con el primer año está bien, ¿sí? Pero hay gente que prolonga la lactancia hasta los 5 o 6 años, lo cual a mí me parece un exceso, más sin embargo la mamá va a decidir en qué momento dejar la lactancia materna. Ojo, si la mamá no deja la lactancia materna después del año, tiene que entender la mamá que no es una prioridad, que la prioridad ahora es el alimento, porque por ahí pueden venir las deficiencias. Como el niño se satisface de leche materna, pues ya no va a querer alimento. Y eso es lo que, pues a veces no queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han visto ya deficiencias en estos niños. No quiero decir con esto que la lactancia materna sea mala, ¿no? Pero en estas etapas ya tiene que disminuirse un poco y darle preferencia al alimento. Y bueno, tenemos que poner mucha atención en estos 5 micronutrientes: el hierro, el zinc, el calcio, la vitamina A y D. Son las que más se asocian con el crecimiento, desarrollo de hueso, de nuevas células, incremento de morbilidad. Acuérdense que pues no queremos que el niño se enferme muchas veces, entonces tenemos que poner mucha atención ofreciendo alimentos de origen animal, leguminosas, o vegetales de hoja verde, verduras, y atendiendo esta recomendación de las 5 frutas al día, diferentes, ¿sale? Si esto no ocurre, obvio, necesita un suplemento el niño. Y ya vimos en la plática pasada todas las opciones que tenemos, pero las voy a recordar ahorita, ¿sale? Fíjense, les voy a compartir este estudio donde evalúan la dieta de miles y miles de niños a nivel preescolar y escolar en los 5 continentes. Las mamás decían a los investigadores y a los entrevistadores cuál era la dieta de estos niños y ellas creían que estaba bien. Sin embargo, vieron que había deficiencias potenciales de estos 5 micronutrientes de los cuales les hablé. Y no se notan, ¿eh? A veces no se notan, sino que en etapas posteriores, después, se manifiestan con la morbilidad, ¿sí? Entonces, lo que ellos proponen en este estudio es que tanto pediatras como nutricionistas y como profesionales debemos de sumar esfuerzos para asegurar este aporte de micronutrientes. Yo ahí le agregaría a esa conclusión que las mamás también deberían de sumar estos esfuerzos y no hacer caso omiso a estas recomendaciones, ¿sale? Y bien, en la etapa preescolar también es muy común que haya mucho capricho en los niños, ¿sí? No quieren comer frutas, no quieren comer verduras, dicen que no les gusta, esperan el momento para que alguien más consienta esos gustos, o por ejemplo, dicen, no me gusta, pero después llega otro alimento así como muy apetente, lleno de carbohidratos o frito, y entonces dice, ya tengo hambre. Entonces, ese tipo de mentirillas que se van creando, pues a veces son caprichos. Ahí lo que yo te recomiendo es que escuches a tu hijo y ofrezcas alternativas saludables, coloridas,
digo, no soy psicóloga, pero sí lo puedes trabajar en coordinación con un psicólogo, o de plano irte a lo que les gusta negociando, ¿sí? O sea, es decir, cómete primero esto y después vas a comer esto que tanto te gusta, ¿no? Y siempre es ofrecer antes frutas o verduras, ¿sí? Es algo que en mi práctica me ha funcionado. ¿Qué es lo que sucede también con ciertos lonches que yo he visto? Es el abuso de embutidos, ¿sí? Y en todas las etapas. Yo he visto que para todo quieren poner las papillas ya preparadas, quieren poner todo con jamón o con salchichas, o ¿sabes qué? Es que le mandé esto porque no tuve tiempo y resulta que es algo ya procesado. Esto es muy común en las familias, por lo que yo les sugiero que traten de evitarlo y tengan ya opciones preparadas en el refri, ¿sale? Bien, otro de los problemas, pues bueno, es el abuso de las bebidas azucaradas, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a ir generando ese gusto al niño de las bebidas azucaradas? Es tu culpa. Es tu culpa como mamá porque tú lo ofreces desde etapas tempranas, o porque la abuelita lo ofreció, o porque el tío lo ofreció. Si tú no ofreces este tipo de bebidas desde el día que inicias la lactación, créeme que al niño no le va a gustar. ¿Por qué? Porque tú no lo acostumbraste. Y aquí les voy a poner un ejemplo súper claro que yo viví con una amiga nutrióloga cuando estudiamos la maestría. Ella tenía 3 hijos, obviamente ya ahorita están grandes. Una de ellas era chiquita. Entonces jamás le ofreció nada de esto y la vi llegar a sus 2 años. Créanme, fuimos a un cumpleaños, la acompañé a un cumpleaños, le dieron un poco de jugo Jumex o no me acuerdo de qué, agarró Renata y le llevó a su mamá que ella no quería eso. O sea, yo cuando lo vi, le dije, Adriana, ¿qué hiciste? Dice, amiga, nunca se lo ofrecí. Obvio no quiere agua. Entonces, si tú no lo ofreces desde un principio, estás del otro lado. Y miren, les voy a comentar algo. La recomendación del consumo de azúcares simples en la dieta, la OMS dice que debe de ser solo el 10% de tu dieta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Si un niño de 7 o 6 años consume una dieta de 1500 kilocalorías, el 10% son 150 kilocalorías provenientes de carbohidratos. Cada gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías totales de cada gramo, ¿sí? Si convertimos o queremos saber a cuántos gramos de azúcar equivale esas 150 kilocalorías que tiene permitidas a través de azúcares simples, estamos hablando de 37 gramos en todo el día, ¿sí? Les voy a mostrar algo. Fíjense, todas estas bebidas chiquitas petit casi tienen el 10% de todo el día, ¿sí? Fíjense, 18 gramos de azúcar, 28 gramos de azúcar, 45 gramos de azúcar, 39 gramos de azúcar. O sea, una sola bebida te da el azúcar de todo el día, ¿sí? Entonces, mamás, por favor, quitemos todo esto. Este es otro ejemplo, porque ha sido uno de los grandes problemas que estamos viviendo ahorita, la obesidad y la diabetes, ¿sí? México, paraíso de frutas y verduras que nadie come. Esta es una noticia que salió hace un año, y a los mexicanos les cuesta trabajo abandonar ese tipo de alimentos porque desde pequeños fuimos acostumbrados a ello. Entonces ahorita tú como mamá tienes el control y puedes frenar esta parte. Fíjate, es lo que te decía, la recomendación de las 5 frutas y verduras diarias que recomienda la OMS, más o menos hacen un total de 400 gramos, ¿sí? Y México apenas alcanza 235 gramos, ¿sí? Entonces imagínate en dónde estamos. ¿Qué significa esta noticia? Esta noticia significa una disminución de la ingestión de micronutrientes, de antioxidantes, de minerales, de vitaminas, de fitonutrientes, compuestos fenólicos que no se consideran vitaminas, te los estás perdiendo, tanto a ti como a tu hijo. Disminución de la ingestión de fibra, por eso hay tanto estreñimiento, tanta colitis, tanta cosa terrible,
porque no existe este consumo. Oye, ¿y qué significa, Lore? Pues bueno, otra vez, mala nutrición, problemas gastrointestinales. Todo eso, amigos, estamos a tiempo de frenarlos si en estas etapas nosotros tomamos acción con nuestros hijos. Por ahí dice nuestro mentor Jorgen Klarik, que yo creo que todos o la mayoría de los que estamos conectados ya lo hemos escuchado, dice, o vendes o te mueres. Efectivamente, véndele a tus hijos buenos platillos, ponte creativa, involúcralos en la cocina, ponlos a que te ayuden, que laven frutas, que laven verduras, que vean aquellos colores y que además tú hagas que se los coman. Y no pegándoles ni obligándolos ni mucho menos, sino que tú ya los hiciste parte de y puedes generar muchas recetas con frutas y verduras de tal suerte que los niños se les antojen, ¿no? Entonces, fíjense lo que yo les decía, el abuso de embutidos y de harinas. No saben cuántos lonches vimos de este tipo cuando hicimos la maestría, cuando yo hice la maestría. Oye, ¿qué te mandó de lonche tu mamá? Pues ahí está, embutido, pan embutido, sándwich de jamón, el danonino y ahí una guayabita, ¿no? Perdida o un par de fresas ahí perdidas. Pero la gran mayoría había embutidos y harinas refinadas. ¿Qué te cuesta migrar a esto? ¿No? Verdura, un poco de pasta, un poquito de pan, lo mínimo, y muchas frutas y verduras. Eso es un lunch, no embutidos ni harinas refinadas. Hay alternativas saludables. Fíjate, Lore, que a mi hijo pues, le gusta el saborcito de lo dulce de la fruta, pues aprovéchalo con una base de proteína. Las bases de proteína dan saciedad. Y esas bases de proteína tienen proteínas biodisponibles. Te hemos hablado desde la semana pasada de los productos de Usana. Es que yo no conozco otro mejor. Es que no hay competencia. En su formulación está increíble. Miles y miles de personas me han dicho, oye Lore, es que a mí se me hace que no puede, o sea, ¿cómo le voy a dar estos batidos a mi hijo? Por supuesto que se los puedes dar. Lo único que hay que hacer es solo medir la porción del niño, ¿sale? Y tienes alternativas saludables con Usana. Ok, ¿a qué niño, o es muy bajo el porcentaje que yo he escuchado, a qué niño le gusta el pescado, el salmón, el atún, la caballa, los mariscos? Es muy complicado. Y los niños necesitan pensar, necesitan enfocarse, necesitan desarrollo cognitivo, necesitan desarrollar nuevas conexiones neuronales y para ellos les va a servir los omegas 3. Un omega 3 proveniente de un vegetal o de un grano no es lo mismo que un omega 3 proveniente de un pescado. Mamás veganas no es lo mismo. Mamás vegetarianas no es lo mismo. La cadena de carbonos es diferente y la funcionalidad ya también se ha visto que es diferente entre un omega y el otro, aunque sean del mismo tipo, omegas 3. Un niño entre 3 y 6 años necesita por lo menos 250 miligramos al día de omegas 3 para mantenerse saludable, enfocado, con buena salud mental. Un niño entre 6 y 12 años necesita por lo menos 400 miligramos. Y no debemos de descuidar que las vitaminas liposolubles se van a absorber a la par con los omegas. Entonces, mamás, si no comen pescado, sus hijos necesitan un suplemento y con Usana tienes un suplemento súper, súper saludable, súper libre de mercurio, súper libre de todos los metales pesados a los cuales se les tiene miedo por los mariscos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar un omega 3 en los niños? Función visual, desarrollo cerebral, desarrollo de cognición, mejorar su capacidad de aprendizaje y pues mejorar también su salud visual, ¿sí? Por lo menos las cantidades que les mostré, ¿sí? La prevalencia nacional en México y en América y en Estados Unidos principalmente es un problema de salud pública mundial, ¿no? Porque todos están, así como México y Estados Unidos, los peores. ¿Y qué creen, amigos? Son las personas que más han muerto por COVID. ¿Por qué? Por estas comorbilidades.
Bien, en México, 3 de cada 10 menores tienen este problema. En adolescentes, 4 de cada 10. La estadística está muy similar en Estados Unidos. Y lo confirmó en la conferencia de prensa el doctor Barquera hace un mes. Si no frenamos este problema en etapas tempranas, la chamba no es de Secretaría de Salud directamente, empieza con nosotros, como mamás, como papás, como cabezas de familia. Esta información que yo te estoy dando, yo la aprendí, la estudié en muchos años, pero finalmente la vamos a tener que usar para nuestros hijos y para nuestra familia, ¿sí? Quédate con esta cifra y tratemos de evitar ya este problema. La dieta de las personas con obesidad es deficiente de micronutrientes. Ya se dijo desde 2012, ya no podemos hacer caso omiso a esta oración, a este llamado. Oye, Lore, es que ¿cómo va a consumir un suplemento mi hijo? Así, ya no estamos viviendo en las épocas de 1800. Ya los alimentos no es lo mismo. La era cambió. La industria de los alimentos también está cambiando. Entonces, tu hijo necesita un suplemento. Ya lo dijo en todos lados la OMS. Te voy a platicar un poco acerca de lo que yo vi en mi tesis de maestría. Nosotros queríamos resolver una problemática de salud. Queríamos ver si la corrección de deficiencia de vitaminas y minerales corregía la obesidad. Y te voy a decir por qué. Porque muchos investigadores desde 1990 vieron que individuos con obesidad se han encontrado niveles bajos y deficiencias de micronutrientes a nivel sistémico, vitamina A, D, C, E, B, complejo B, selenio, ácido fólico, zinc, hierro, magnesio y selenio están deficientes en personas con obesidad. Y es que cada micronutriente tiene un efecto, tiene juega un papel en el adipocito, que bueno, puede ser 2 clases, que no te voy a explicar ahorita, pero quiero que te quedes con esto. Una persona con sobrepeso y con obesidad también tiene deficiencias. Lo que nosotros queríamos hacer es, dando un suplemento con micronutrientes y suero de leche, íbamos a corregir esa deficiencia, y la verdad es que no. Les voy a platicar un poquito. Este estudio lo hicimos aquí en Querétaro. Vimos, obviamente, que había una población del 33% de sobrepeso y obesidad aquí en Querétaro, era muy similar a la prevalencia nacional, y vimos efectivamente que había ese tipo de insuficiencias y deficiencias, pero vimos que la dieta de estos niños también llevaban muchas deficiencias. La misma noticia que les acabo de mostrar en 2019 del año pasado, yo lo vi en 2013 en la maestría. Y resulta que la ingestión era tan inadecuada que cuando dimos el suplemento apenas si la complementamos. Al final de 6 meses lo que vimos fue una mineralización ósea, vimos un efecto muy bueno porque los niños estaban en crecimiento y también disminuyeron un poco su porcentaje de grasa. La ingestión de micronutrientes también es inadecuada en adolescentes, ya lo dijeron varios estudios, y para eso tenemos alternativas, ¿sale? Aunque un adolescente se vea súper guapo, bonito, delgado, caras vemos, amigos, células no sabemos. Con los análisis de sangre es cuando nos damos cuenta que hay una insuficiencia o una deficiencia de micronutrientes. Para eso hay alternativas, ¿sale? Están los Essentials de USANA, que tienen todo, ni siquiera en dosis estratosféricas, o sea, apenas son complementarias estas dosis. Si fueran dosis estratosféricas, México no las dejaría comercializar aquí. Entonces, los Essentials de USANA son complementarios y son preventivos. Entonces, tenemos una opción súper saludable para abatir este problema. Bien, los problemas en la adolescencia en el estado nutricio, estos son los más comunes. Se saltan el desayuno o la cena creyendo que es lo más saludable. Hay que vigilar como papás que esto no suceda. La dieta es baja en omegas 3. ¿Por qué? Porque pues a veces algunas personas se encuentran estudiando y no van a ir a comprar salmón, ni pescado, ni van a ir a comprar caballa, ¿no? Sino que van a comprar lo que su economía les dé. Entonces, estos omegas 3
en esta población es súper, súper común que no se consuma. Siguen modas, siguen influencias, dietas de moda, comida, alcohol, el cigarro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siguen un estrato social en el que se desenvuelven. Y cuando esto sucede, pues es muy fácil que se pierda el adolescente en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, las experiencias emocionales también afectan. Si bien estamos hablando de nutrición o estado nutricio, pero te estoy hablando de estos factores que lo afectan. Entonces tenemos que estar como papás bien al pendiente de ellos sin caer en el hostigamiento. Otras alternativas saludables, no los suplementos lo es todo, sí es una parte importante, pero también tienes que considerar el movimiento, el fortalecimiento y el ejercicio debe de estar en un niño, ¿sí? O en un adolescente, en ti como mamá, en ti como familia. ¿Por qué? Porque esto va a fomentar el trabajo en equipo, tanto en tu familia como en que los niños piensen de esa manera. Va a aumentar el flujo de oxígeno, van a empezar a generar nuevas células, van a empezar a transportar ciertos nutrientes de manera más efectiva, van a empezar a desarrollar esta parte neuronal que les genera mucha emotividad y mucha felicidad, las hormonas de la felicidad. Y si este movimiento sucede, con más razón tú tienes que suplementar al niño, ¿sí? Porque todo movimiento, o sea, brinca, corre, etcétera, etcétera, se van a mover fibras y se van a romper. Y tienes que reparar esas fibras con nutrientes, ¿sale? Tienes alternativas saludables con Usana, tienes los essentials, tienes las bases de proteína, tienes el Magnecal D para los estudiantes, para los adolescentes que están en crecimiento. Acuérdate que es el segundo pico de crecimiento más importante en la persona. Entonces, tienes todas estas opciones. Y las preguntas frecuentes que más me han hecho en este trayecto que yo ya tengo casi 7 años en esto de la nutrición, pero también en Usana, ya voy a cumplir 4 años, me preguntan, Lore, ¿los niños menores de 3 años pueden comer suplementos multivitamínicos? Por supuesto, te acabo de dar el background de por qué sí deben de consumir suplementos. Punto número 2, ¿los niños menores pueden consumir probióticos y fibra? Por supuesto, el 70% del sistema inmunológico está en el intestino. Y si tú no le das fibra, que es un problema en México porque no hay consumo de frutas y verduras, pues dale una fuente de fibra adicional. Usana la tiene. Y probióticos también. Entonces, tu hijo tiene que tener bichos saludables en el intestino sí o sí para prevenir enfermedades y para disminuir esa morbilidad. Los niños pueden consumir Proflavanol C y Booster C, que es un shot de vitamina C, por supuesto. Siempre y cuando el niño ya pueda tragar, lo puede hacer. Y pues el Booster C, ustedes saben que es un polvito, ¿no? Son 300 miligramos de vitamina C y extracto de semilla de uva. Por supuesto que lo pueden consumir sin ningún problema. Si no pueden tragar o se les dificulta todavía, pues tenemos el multivitamínico que se llama VitaDaily, que son pastillas chiquititas y que sin problema pueden tragar. ¿Sale? Bien, les presento rápidamente al equipo donde yo me formé. La persona que está a un ladito de mí, de camisa negra, es el doctor Jorge Luis Rosado. Fue quien estableció los micronutrientes, los IDRs para cada tipo de población y lo hizo ¿cómo se llama? En conjunto con más investigadores, ¿sí? Y a través de los años, pues bueno, yo he estado muy pegada en el equipo para hacer todo este tipo de investigaciones. Hicieron hace 4 años este libro de fórmulas infantiles y recientemente acabamos de terminar esta obra de obesidad, origen y tratamiento, ¿no? Donde yo también fui parte y escribí por ahí un capítulo, les invito después a leerlo. Y bueno, sigo siendo parte del equipo, aunque ya no estoy en la universidad. Gracias, Clau, por la presentación. Pero todas estas bases a mí me han hecho creer más
en que la población necesita un cambio y parte de esos cambios es la suplementación de micronutrientes que es tan necesaria hoy en día, ¿sí? Y si tú tienes alguna duda acerca de esta marca que se llama Usana y que necesitamos revisar un poco más a fondo, pues bueno, mañana voy a platicar de ello. Cada uno de los productos los vamos a tocar y te voy a decir cuáles son las tecnologías que se han utilizado para generar este tipo de suplementos. Mucha gente cree que todos los suplementos son iguales y no. Entre suplementos también hay razas y hay pedigrí, digámoslo así, ¿no? Usana es una marca que está muy en alto y que también tiene un equipo de investigación bastante sólido. Hasta aquí mi segunda parte de nutrición infantil. Tenemos tiempo para preguntas y pues muchísimas gracias por estar conectado aquí el lunes a las 9. A lo mejor pudieras estar cenando en familia y estás aquí conectado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lore, por esta presentación. Gracias por prepararla. De verdad que estuvo súper interesante. Pues muy buenos datos, creo que muy valiosos porque como dices, hay que frenar la obesidad infantil y pues la obesidad que parece una epidemia, o más bien es una epidemia en nuestros países. A ver, pregunta Leilani. Mi hija tiene 11 meses. ¿Ya puede tomar las malteadas de Usana? ¿O qué me recomiendas que le empiece a dar? Probióticos. Probióticos ya puede consumir. Yo recomiendo medio sobrecito en agua, si es antes del año, medio sobrecito un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Las malteadas las podemos dejar hasta después del año, sin problema. Y creo que es un scoop por cada 20 kilos, ¿no? Para las malteadas. Ok, Sí. estas son las dosis que decía la doctora que hay que vigilar. O sea, sí pueden consumir las malteadas, nada más en una dosis menor que a la de los adultos. Dice Diana Espino, ¿hasta qué edad se recomiendan los Use Animals y el Biomega Junior? Esta es una muy buena pregunta. O sea, ¿cuándo se haría la transición de los productos de niños hacia los de adulto o adolescente? Dependiendo del peso y la talla. Por ejemplo, cuando un niño ya me llega tipo ya con 60 kilos, 58 kilos y ya mide más de unos 60, pues yo ya lo migro al de adulto, ¿no? Hay niños, por ejemplo, muy altos con un peso un poco más bajo, que en el caso de, por ejemplo, un niño mide unos 63 y está pesando 57, 55. Ahí también ya doy los de adulto. Que Eso más o menos, va a depender del estado nutricio del niño y también si traga. O sea, si tiene capacidad de tragar, porque acuérdense que el biomega de adulto es un poco más grande, o digamos, un mucho más grande. Entonces, si ya puede tragar el adolescente, pues ya lo podemos migrar sin problema. o sea, más o menos como 12, 13 años, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. 11, 12 años, si ya están en el peso y la estatura adecuada, pues ya. O sea, Podemos pero por ejemplo, si es un niño de 10 años, pero está súper alto y súper de peso bien, pues corrido y además ya. hace ejercicio y bueno, pues ya, ahí el de adulto ya. Okay. Buenísimo saber eso. Pregunta Viviana García, ¿es igual si consumen los Essentials en la mañana que en la noche? Es igual los essentials en la mañana. Miren, hay personas aquí en el equipo y personas que son mis pacientes eh, que sienten mucha energía en la noche, entonces les da insomnio. Yo a veces prefiero que se tomen los essentials durante el día que en la noche, pero hay personas que se lo toman en la noche y sin problema. Está perfecto. Más bien es dependiendo de cada cuerpo es diferente. Si yo me tomo unos esenciales, ahorita a las 7 yo no duermo, hasta las 12, 1 de la mañana. O sea, si yo tengo trabajo más noche, pues bueno, los esenciales, pero generalmente yo me los tomo en la mañana. Cada cuerpo es diferente. Ay, qué envidia. Oye, a ver,
Lorena Gómez, ¿una bebé de 5 meses también puede tomar probióticos? La verdad es que yo sí los he indicado, sí, totalmente. Inclusive hemos indicado usánimas triturados cuando no se gana el peso adecuado a los 5 meses. Entonces sí, sí se puede. Lo único que hay que vigilar es un poquito la cantidad, porque 12 billones, que es lo que trae los probióticos de Usana, a veces suele ser mucho para un niño. Entonces les da una pequeña diarrea o a veces andan muy gasientos y a la mamá le preocupa y cree que son cólicos, pero no, realmente es el efecto del probiótico. Uh-huh. Ok, aquí nos hacen una pregunta un poco extraña que no tiene que ver con el tema, entonces si da tiempo, al final la voy a hacer, pero la verdad, a ver, dice Lorena, mi niña tiene 3 años, no quiere comer nada, ya me preocupa por qué. Más bien, ya me preocupa porque ya es un tema importante. Sí, lo primero que hay que hacer es valorar cómo está su peso, su talla, su perímetro cefálico y después indagar con el pediatra qué es lo que está sucediendo. A lo mejor, no sé, algún problema de malabsorción, no, necesita una valoración. O sea, esto no lo podemos arreglar en una conferencia, ¿no? Ok, a ver, Dayanusa, mis hijas tienen casi 5 y 8. Los esenciales se los puedo dar todos los días. En Colombia no hay use animals. Sí, con una dosis diaria está perfecto, sin problema. Ok, Estefanía Valencia, si da gripe a un bebé menor de 6 meses, ¿le puedo dar booster C en poca dosis? Sí, por supuesto que sí. A ver, no entiendo la pregunta de Valeria Mancilla. Una adolescente, es que como que la hizo allá. Un adolescente con problemas para deglutir las pastillas, ¿qué dosis de use animals se le puede recomendar? Puedes darle 2 trituradas en el agua o en algún licuado. Digo, no sé cómo quede, pero la idea es que se trituren y luego se tomen. Ok. O sea, que sea instantáneo, no que lo dejes ahí preparado, diluido ya y llegas a la media hora y te lo tomas, pues no. O sea, que sea en el momento. Pregunta Silvia, yo licúo los use animals en licuado, pero ¿en qué más podría mezclarlo? En papillas o en yogur, si todavía tomas yogur. Uh-huh. Miren, en algún momento cuando hice la maestría, estuve discutiendo mucho la tesis y leí que los lácteos, que parte del suero de leche, parte de las proteínas séricas, cuando se digieren, se liberan péptidos y esos péptidos te ayudan a que capten los minerales y los absorbas en el intestino. O sea, los péptidos de suero de leche son buenos para digerir los minerales y los micronutrientes. Entonces, por eso recomiendo una fuente láctea. Ok, Por súper eso digo en interesante. el yogur o en algún lácteo. Bueno, yogurt sin azúcar, ¿no? O Claro, sea, sí. El yogur que menos azúcar tiene es el Alpura. y acuérdense que aunque diga sin azúcar, muchas veces puede tener azúcar. Entonces, fíjense bien y lean las tablas Ingredientes. nutrimentales. Uh-huh. Eso es súper delicado porque, por ejemplo, yo siempre caía y decía sin azúcar y ya que aprendí luego estaba lleno de azúcar lo que yo consumía. O de A ver, edulcorante. Está peor. pregunta Natalie Vega. En resumen, ¿por qué es mejor los multivitamínicos de Usana que cualquier otra marca? Híjole. Mañana conéctate. Mañana conéctate y te vas a dar cuenta por qué. Ok, ahí son muchísimas preguntas y ya nada más nos va a dar tiempo de contestar una. A ver, yo creo que la pregunta de Lorena, pues por orden. Mis hijos son deportistas de alto rendimiento, tienen 8 y 10 años, entrenan 8 horas diarias. ¿Cómo los puedo suplementar? ¿8 horas diarias? ¿Son atletas elite?
Ahí tienes que ir con alguien muy especializado en deporte. Yo tengo una persona que entrena, bueno, que guía a personas que entrenan a Sí, ese como una nivel. nutrióloga del deporte, ¿no? Sí, sí, 8 horas al día hasta cañón. Ok, miren, la verdad es que ya no nos da tiempo, son muchísimas preguntas, pero nos da mucha pena, pero ya no las podemos responder. Les pido por favor que le pidan más información a la persona que los invitó o pues aquí están los datos de la doctora Lorena Oropesa. Les agradecemos muchísimo su atención, que se hayan conectado el día de hoy con nosotros y mil gracias Lore por esta presentación tan interesante que aparte pues nos hizo favor de darla en dos partes para poder abarcar pues todo, o sea, desde que el bebé es concebido hasta que es un adolescente. Entonces, mil gracias. Y acuérdense que todos los lunes a las 8 de la noche tenemos estas videoconferencias con otros temas de salud. Gracias y buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos. Bye bye.